Respecto del ser humano consciente, ha sido como decisivo el guión, porque se trata de la palabra, el término ser humano que puede ir con guión o sin guión, ¿no? De hecho, en las concepciones antropológicas tradicionales va sin guión, y este es un guión tanto ontológico por la relación con el ser, cómo nos determina el ser, como un guión lúdico, y ese guión lúdico tiene que ver con que cada concepción antropológica es como una bóveda. Entonces, dentro de esa estructura abovedada, tú puedes mirar hacia el pasado, las anteriores concepciones que hubo, pero no hacia el futuro. Entonces, de pronto, esa concepción de la noche a la mañana, ¿no? Como todo cae, ¿no? Y semeja una máscara. Por lo tanto, es como el guión no solamente lúdico, sino más específicamente teatral, ¿no? Máscara, careta, como le gusta decir a Ana María. Y bueno, ese es el guión lúdico, pero aquí sucede que el ser humano consciente está consciente del guión. Entonces es una situación completamente distinta, ¿no? Está puesta a futuro por un ser humano consciente como una salida para la situación actual, en que se trataría entonces de que lo único que puede revertir esta situación en la cual nos encontramos, esta crisis, en fin, ¿no? Por la relación con el entorno y la relación con los otros seres humanos, es un cambio radical de la conciencia. Pero ese ser humano consciente está consciente del guión ontológico y del guión lúdico. Pero tiene la responsabilidad de enfrentarse a un nuevo guión. Hay una parte en la que tú hablas de que hay que justipreciar esta capacidad que tiene el individuo. Podemos decir, claro, hay mucho de negativo en estas proyecciones que ha hecho, en esta linealidad del tiempo, en donde se proyecta hacia el progreso, en donde ha manipulado metas que han sido finalmente dañinas, pero el ser humano es estar siempre proyectándose, el estar esta capacidad de moverse desde el pasado hacia el futuro que se debe dar en el presente. Entonces, desde ahí, claro, tenemos el pasado de guiones que yo alguna vez planteaba que en tu cartografía tú como que sacudes por ahí esos rincones olvidados que dejamos de ver desde matices que fundamentalmente son esenciales del ser, pero tampoco todo sirve, y también aquí hay un tema de que estas ropas, estas caretas o estos disfraces ya están muy usados y ya no nos sirven y debemos construir uno nuevo, una nueva proyección. Lo interesante en este juego del guión es ¿quién te da ese guión? Es una pregunta que uno pudiera hacerse. Las respuestas son variadas, digamos, algunos que dirán esto es un guión que ya está escrito por algún guionista trascendente o divino, y ahí está efectivamente una posibilidad, o la naturaleza, o bien uno mismo el que va asumiendo, constituyendo, construyendo y escribiendo ese guión con las infinitas posibilidades de su escritura. Entonces es interesante esta última posibilidad de que el guión seas tú el que lo escribe, porque finalmente tú defines cómo y desde dónde lo escribes. Incluso en la primera relación esta que tú mencionas, Cristóbal, entre ser-humano, y la posibilidad de constituirse en humano en relación con este ser, y cómo esa constitución del humano en relación con este ser, que no es solo la relación ontológica, hay una relación también ética, y en ese compromiso ético, más que relación, en ese compromiso ético uno también está planteado, uno lo puede considerar desde la morada, desde el habitar, y particularmente en la arquitectura, digamos, no la ciencia de la arquitectura, sino que la posibilidad de desarrollar una espacialidad que acoja un habitar, un desarrollar, un acontecer de la persona, el ser humano, en esa espacialidad, que te permita ir construyendo el guión. Y construyéndolo en tu entorno, en el habitar en el mundo, en el habitar en la arquitectura, en el habitar en este espacio tan bonito que estamos recorriendo, digamos, que no está, si nos fijamos, no está prefijado, no está precondicionado, sino que vamos armando y haciendo el recorrido, vamos constituyendo entonces este guión de acuerdo con el juego que vayamos haciendo por los espacios, los recorridos, los rincones
las luces, las sombras, los colores. Y eso es muy, muy bonito, digamos, muy lúdico. Claro. Y en la línea de lo que habíamos hablado en otra ocasión, construir el guión es una co-construcción. También es construir Claro. como seres que somos o como seres dialógicos que somos, es una co-construcción. Eso también es como, yo creo que me imagino que es como clave para ser consciente no solamente de sí, sino que de su ser respecto del otro, en relación al otro. Claro. Esa como alteridad. Claro, en cierto modo como compartir el propio guión, ¿no es cierto? También Y co-construirlo, es la cómo, co-construcción. cómo se comunica eso, ¿no es cierto? Pero es bien radical la apuesta, ¿no? Porque, vaya, como decía Ana María, digamos, ¿cierto? Cómo de alguna manera zafarte completamente, digamos, ¿cierto?, de lo que serían concepciones antropológicas sin guión. Cuando en verdad, digamos, no, por mucho que quieras zafarte, ¿no es cierto?, siempre vas a estar jugándotelas por algo, ¿no? Entonces, claro, es un ser humano, lúdico, teatral, con guión, con un guión ontológico y este guión lúdico, pero que al mismo tiempo puede suponer como otro guión, digamos, ¿no? Bueno, hay en eso igual como un argumento, llamémoslo paraconsistente, un círculo vicioso, un círculo hermenéutico, eso puede tener muchos nombres, pero que corresponde más bien como a limitaciones del lenguaje. Pero por otra parte, el problema, como siempre, viene a ser en definitiva, digamos, no la acción, porque ¿qué ocurre? Que es otro tema que necesariamente hay que abordar. Un cambio radical de la conciencia, ya de acuerdo, ¿eh? Pero el fumador también está consciente, por ponerlo como ejemplo, de que se está matando, ¿no es cierto? Pero no llega propiamente a la acción, ¿no? No sé, yo tengo amigos que se han muerto por eso, ¿no es cierto? Incluso durante un tiempo previo a su muerte, muchas conversaciones al respecto, incluso respecto a la posibilidad de la muerte y todo lo demás, digamos, ¿no? Y bueno, y finalmente hay muerte porque no lo asumes. Entonces, claro, ese es el problema más candente, ¿no? Más álgido de todo el recorrido de la cartografía antropológica. Al final, ¿cómo rematamos en la acción, ¿no? Abriéndonos a lo otro también tiene que ver esta nueva acción con el haber derribado estas como ideas de superpoder, de omnipotencia que teníamos con nociones anteriores, en donde éramos capaces desde nosotros, el ser humano desde sí mismo y en el pensar, de obtener la verdad, de tener algo objetivo, por ejemplo. También se trata esta nueva conciencia de entender que hay que abrirse a la otra edad, de alguna manera tener una mirada humilde de las posibilidades que no van a estar completas en uno mismo, de abrirse a la colaboración, por ejemplo, a la co-originariedad que tenemos en la existencia también. Por ahí hay una... Pero es ese tema, se fijan ustedes, o sea, como Al Gore, que recorre el mundo, el globo terráqueo dando sus conferencias, y claro, una de las imágenes que pone es la rana dentro del tubo de ensayo y que se le comienza a calentar el agua, ¿no? Bueno, ¿en qué momento va a saltar la rana, digamos, no, para salvar su vida? Y la verdad es que este tubo de ensayo nuestro, digamos, no, hace rato que ya está hirviendo. Claro, podemos efectivamente no saltar nunca y quedarnos ahí. Incluso, ya se ha mencionado, incluso podemos volver a concepciones anteriores. Podemos volver a caer en el ser humano, en Homo sapiens, claro, podemos revivir concepciones anteriores y quedarnos en una suerte de loop, imaginando que todavía estamos en la bóveda, que yo creo que es una situación muy actual. Nosotros veíamos, por ejemplo, la fragilidad, quedarnos en la fragilidad, o quedarnos en el qué sé yo, antropocentrismo, y no salir de ahí y pensar que somos los seres superiores, o quedarnos en una condición de ser de hombre masa, etcétera, y no percibir la necesidad de este salto, porque nunca llegamos a tener esa conciencia. Entonces la pregunta es cómo surge o cómo hacemos que surja esa conciencia. ¿Quién es el que está llamado a golpear esas puertas? Que son puertas individuales, pero también es una puerta, la gran puerta social.
Claro. Yo creo que ahí, con respecto a lo que tú planteas en tu libro en general, me gustó mucho esta idea de concepciones, como una especie de historia de la filosofía desde la conciencia, y desde las distintas concepciones. Somos todas esas concepciones, somos Claro. siempre. Entonces estamos en concordancia con esas concepciones históricas, pero están en uno, Claro. están en nosotros, por lo tanto no podemos negarlas o, entre comillas, superarlas. O sea, teniendo todas estas concepciones, estamos abiertos a crear nuevas concepciones, creo yo. Claro. Sí, ese es A un mí punto me gusta crucial. me gusta mucho esta idea Sí. de que estamos muy en concordancia con las concepciones históricas que están en nosotros, de nuestra infancia, nuestro ser mitológico. El Homo sapiens, claro. Después, Efectivamente, claro. como la separación del padre. Entonces me gusta mucho esa idea. El animal racional, el Homo viator, todos los llevamos con nosotros. Todos somos. Y día a día, y Claro. a lo mejor en la mañana despertamos como Homo sapiens, sobre todo un día domingo, ¿cierto? ¿Ah? Y vemos todo así en términos de lo sacro que es todo, ¿Cuántas digamos, veces ¿no? frente al dolor nos despertamos como Homo sapiens? Claro, ¿Cuántas veces frente al dolor la única respuesta que queremos encontrar es la respuesta de algo arriba, Claro, de la exacto. trascendencia, del cosmos, de las estrellas, del milagro? claro, Entonces, claro. eh, Y al atardecer somos más bien seres humanos frágiles. Claro, ¿ah? Claro, pero ahí vuelve, digamos, asumiendo que eso ocurre, que es así, la pregunta es, entonces, ¿cómo salimos de esta boda y jugamos el nuevo guión de una conciencia hacia futuro? Una conciencia hacia futuro que además percibe que vivimos en una fragilidad para enfrentar las condiciones cotidianas, ambientales, políticas, económicas, que ya hemos conversado en otras oportunidades. Entonces, está este doble juego de vivir en unas condiciones permanentes, diversas, complejas, de las distintas formas en que asume este ser humano su existencia, pero también dar el gran salto. Y ahí aparece la palabra y el término del sentido, de cómo le damos sentido a la vida. Pero este sentido que está atrapado por el sentido común, este sentido en el que se mueven las apetencias desde los medios de comunicación masivos, cómo ocupamos, tú hablaste ahora hace un rato de la sociedad, cómo ocupamos los espacios sociales. Por de pronto yo creo que hay que hacer gran trabajo, pero además que tiene que ver mucho con la educación, con la paideia que tú también mencionas, que de alguna manera hay que abrir estos espacios. No necesariamente la educación tiene que estar también encerrada en las instituciones, tiene que ver con también educarnos o aprender a dialogar, a abrirnos al encuentro del otro. No sé cómo lo vamos a hacer, me lo encuentro dificilísimo. Se me ocurre que el fenómeno de las migraciones nos va a dar varias respuestas. sí. Vamos a tener que aprender a vivir de otra forma. O sea, el fenómeno de las migraciones ya no es un pueblo, un par de personas, unos miles de personas se fueron de un lado a otro, están en forma masiva migrando de un continente a otro, y esto está cambiando nuestro modo de cohabitar. Yo creo que se me ocurre que por ahí van a surgir también ideas nuevas. Y con mayor razón el ser humano consciente, ¿te fijaste? Claro. Y el guión lúdico, o sea, tener una relación lúdica también con todo aquello, porque lo lúdico es justamente lo que te permite también, como por decirlo así, fluir, en términos justamente de juego, ¿no? Qué sé yo, de captar lo que le está ocurriendo al otro y demás, abrirse al otro, ¿no? Códigos, Claro. hay nuevos códigos culturales con los Claro. cuales tenemos que estar confrontados. Es la patentización de la diferencia absoluta y también lo podemos ver desde la virtualidad de las comunicaciones. Esto de Internet y las redes virtuales también nos plantean una temporalidad distinta, en un fluir comunicacional distinto, pero cómo hacemos un buen uso de aquello también, cómo evitamos que estas migraciones nos generen también más discriminación, cómo hacemos que esta nueva manera estos nuevos dispositivos comunicacionales no nos bloqueen más que utilizarlos positivamente. ¿Y qué tal si convocamos en esta idea de sentido y en esta idea de incluso de lo que tú mencionas con las migraciones, cuando hay distintas culturas, distintas formas de ver el mundo, distintas formas de ver lo religioso, si convocamos a lo sacro, al espacio sagrado, arrebatándoselo a esta tradición nuestra occidental de reducido solo a Dios o a la divinidad,
y usamos la propuesta que también recuerdas de Agamben de individualizar. Nosotros en el capítulo anterior hablábamos de dedicar esta conciencia a un sentido, a ponerlo, situarlo en un lugar especial, traerlo de lo profano, lo que está fuera del fano, fuera del templo, a un lugar especial dedicado. Entonces el migrante lo instalamos en ese lugar especial. A ti y a todos nosotros nos instalamos al sentido de la vida, a la naturaleza, a los animales, y los sacralizamos en un sentido de una sociedad laica pero sacra, en donde todo es relevante, en donde todo tiene su lugar, donde todo es acogido, y entonces la conciencia tiene un sentido finalmente profundamente sacro, pero profundamente laico y humanista. Como un maravilloso retorno hacia la inmanencia, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿no? Claro. Ya no lo sacro en una trascendencia separada, ¿no? Sino bueno, lo sacro respecto de qué sé yo, lo que es como nuestro patrimonio, no tanto natural como cultural. ¿No? En que cualquier clasificación que tú hagas de eso, bueno, qué es lo sagrado, qué obras de arte deberían considerarse como lo sacro, bueno, es inútil, no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso más bien la apuesta por lo que dices tú, como un campo abierto, ¿no? Y es ese inconmensurable patrimonio cultural y natural, ¿no? Cómo recuperarlo. Y pensemos sobre todo en nuestro país, digamos, ¿no? En que el problema es, pero candente, ¿no? Es urgente, ¿no? ¿Cierto? Precisamente por toda la destrucción, digamos, ¿no? Que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Yo insisto que también tiene que ver con la temporalidad. Tendríamos que también darle un poco de sacralidad al momento, a la hora de sacarlo de esas vestiduras absolutistas sobre la perpetuidad, derribar esos idealismos. Lo veo bien difícil, creo que va a haber mucho trabajo que hacer. Tiene que partir por una toma de conciencia también, pero de ahí está este juego también entre el sentido y el sinsentido. ¿Cuál es claro. La posibilidad? Claro, efectivamente uno podría llegar de que hay como unos elementos claves, ¿no? ¿Cierto? El ser humano consciente, y es como su afinidad, ¿no? Con la búsqueda del sentido, que es como una búsqueda del sentido a perpetuidad, es decir, esa conciencia como apertura y orientación que, bueno, está en esa búsqueda que es sin fin, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Y por otra parte, ¿no? la afinidad que tiene con la co-originalidad, eso que viene de Heidegger, ¿cierto? En Ser y Tiempo, de cómo los distintos existenciarios que nos determinan, ¿no? Son todos co-originarios. Entonces, aquí también todas las concepciones antropológicas, incluidas las del ser humano consciente, son co-originarias, ¿no? ¿Ah? Porque el presupuesto contrario implicaría como formas, qué sé yo, como de elitismo, de fascismo, de cualquiera de estos ismos, ¿no? Suponer que el animal racional o el homo viator, ¿no? Bueno, se llegó con eso a una cúspide y todo lo demás es pura decadencia, ¿no? Y que es por lo demás lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? A lo largo de la historia, que incluso es parte de la justificación que tiene cada una de las concepciones antropológicas, ¿no? Porque la justificación que tiene es precisamente, bueno, la originalidad, ¿no? Desde el momento que aparece el ser humano como centro, o el ser humano activo, de Fichte o de Marx, ¿no? Están bajo esa pretensión, ¿no? Que esta es la concepción antropológica más originaria, esta es la verdadera, ¿no? Que lo demás ha sido un puro desvarío, ¿no? Y esa justificación es epocal, pero cuando uno toma distancia, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿qué otra posibilidad cabe que más bien decir una cosa así como, si todas tienen la pretensión de la mayor originalidad, de la máxima originalidad, la declaramos a todas igualmente originarias? Me da la impresión también que vivimos actualmente en otro tipo de concepciones absolutas, como una forma de estas concepciones de la dictadura, lo políticamente correcto, por ejemplo, la dictadura de la tolerancia, casi es una dictadura de la tolerancia. Claro. Es el tolerar, pero ser intolerante con el que tiene una idea diferente. El que tiene una idea más, entre comillas, podría ser conservadora. Ese no puede tener la idea conservadora. Claro. Estamos como, de alguna forma, más llamados todavía por eso mismo a ser conscientes, a tomar conciencia, porque si no, pensando que hemos superado, entre comillas, todas las concepciones que nos llevan a ciertas ideas absolutas, estamos cayendo nuevamente en otras ideas absolutas. Claro.
En ese sentido, a mí me ha gustado mucho esta película chilena actual, Una mujer fantástica, ¿no? En que el tema es ahí la transexualidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre así como en cualquier familia, ¿no? ¿Ya? Liberal o conservadora, diríamos, ¿no es cierto? En que de pronto, bueno, resulta que el papá, ¿no?, tiene una relación con un transexual, ¿no? Entonces, por supuesto que viene el desprecio, el odio, todo lo demás, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando ese papá ha muerto, ¿no? Entonces, claro, como esa familia, en este caso particularmente conservadora, ¿no?, bueno, se mantiene en el repudio, pero en cambio la familia de ella, ¿no?, que es más liberal, para usar una palabra así, tal vez, bueno, muy amplia, digamos, ¿no?, la acoge, ¿no? Y sin duda alguna que el desafío también para el ser humano consciente en este terreno, por ejemplo, de la sexualidad, es que cuando ocurren, digamos, ¿no?, ¿cómo decirlo?, digamos, ¿no?, estas otras posibilidades de lo sexual que se dan, digamos, ¿no?, bueno, a esa persona se le da inmediatamente una acogida, que duda cabe, ¿no? Se le invita, se la abraza, se la trae a la casa, se le celebran sus cumpleaños y demás, digamos, ¿no? Como ser humano, claro, como ser humano. exacto, claro. No como la etiqueta que se le pone. Exacto, claro. O sea, de partida de derribar el valor de la igualdad. No somos iguales. No somos iguales, Somos no podemos iguales. ser No, iguales. tampoco hay, por lo tanto, hay que tolerar, sino que más bien tratar de buscar la reciprocidad. Te dejo que seas distinto y desde ahí nos podemos encontrar. Y eso enriquece también un diálogo. Podemos dialogar en la medida en que construimos, que era el sentido originario, por lo demás, que se le dio al diálogo de cómo compartir y construir sentido. Claro, haciendo un juego de palabras es como la igualdad en lo desigual. Porque siempre se presentan como esas limitaciones para el pensamiento, para el lenguaje, digamos, ¿no? Lo que queda finalmente abierto son las múltiples respuestas a esta pregunta la pregunta de futuro, de hacia dónde va este ser humano que eventualmente toma conciencia de este juego, de este guión que tiene que vivir, que tiene que ir escribiendo. Y tú has mencionado también este juego entre la pregunta y la respuesta. Cuando una supera a la otra, la abarca, lo abarca de una manera casi descomunal, y la supera, y hay también una cosa atractiva en eso, digamos, en cuando una la supera y la envuelve absolutamente. La respuesta normalmente inhibe la pregunta, y en ese sentido el aporte extraordinario y sin igual de Heidegger, ¿no?, de mantenerse en la pregunta respecto de todo, ¿no? Y aquí Porque, nos claro, estamos manteniendo en la pregunta, o sea, eso es la conciencia en mantenerse eso en es la esa pregunta. conciencia, ¿no? exactamente. Nos mantenemos en esa pregunta, y en la pregunta no para inmovilizar, sino que en la pregunta para la acción. Yo no sé si somos iguales o no, o somos distintos, pero lo importante es cómo nos reconocemos. Yo creo que ahí está cómo constituimos esta conciencia individual y colectiva. Y esa pregunta entonces la que se responde en la acción en la medida que se mantiene la pregunta. Si dejamos la pregunta por el ser, dejamos la vida, nos volvemos estos seres de masa, digamos, sin forma.